en la segunda parte vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas en los niños con COVID-19. Y para ello es importante tener en cuenta de que si bien es cierto, hay pocos trabajos respecto a las COVID en niños, hay diversos hallazgos también. Por eso que nuevamente voy a hacer un pequeño resumen, como en todo lo que va a ser de esta clase y la próxima, con respecto a lo que pasa en adultos y cómo se manifiesta en niños. Lo que sí debemos saber es que conforme pasan las semanas se tiene más conocimiento de esta enfermedad y la anterior que se refería de que el COVID no le da a los niños o que los niños son menos susceptibles que los adultos en adquirir COVID, ya no es cierto. Los niños son tan similar de susceptibles que los adultos de adquirir COVID. Algo muy importante. La gran diferencia con los adultos es que los niños hacen obviamente la enfermedad mucho más leve o son más asintomáticos. Entonces, esto sí es algo muy importante que tener en cuenta. Entonces, no digamos que porque es niño no se va a contagiar. Sí se va a contagiar, la diferencia es que no va a ser la enfermedad con la gravedad que es el adulto. Y segundo, que por ese dato mismo, que antes se refería que la cantidad de niños que tenían COVID representaban más o menos el 2% del total, ahora se menciona que incluso hasta el 12% es la población de niños que tienen COVID. Y eso es más difícil de saber porque conforme hagan el número de pruebas, serán más fidedignos los resultados. Entonces, el límite con respecto a que las pruebas que se hacen no son las adecuadas con respecto a una muestra representativa, limita también los datos. Entonces, en eso vamos a ver cómo son las características clínicas de los niños con COVID-19. Pero, ubicándonos en el contexto adulto primero, ¿no? Entonces, hay que recordar que los niños o los adultos presentan un periodo de incubación que va entre 1 a 14 días, con un promedio de 4 días. Mayormente entre 3 a 7 días se evidencia ya el inicio de los síntomas. Y los síntomas más frecuentes que tienen los adultos es la fiebre con la tos y la fatiga. Entonces, la fiebre y la tos es el marcador inicial de que nosotros podemos evidenciar que este paciente, en este contexto de pandemia, la primera fase es COVID. Fatiga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los pacientes mucho mencionan un gran decaimiento, una pesadez en la espalda, ¿no? Entonces, esa sensación de fatiga también es importante. Y, como ya comentamos, la disnea de presentarse es un marcador clínico de severidad que mayormente, y eso que quede bien claro, se presenta a partir del 7º día del inicio de los síntomas. Puede ser más temprano, como el 5º día, pero el 7º día es un día importante en el cual, de empezar los síntomas, ya estamos hablando de una enfermedad severa. Eso es algo sumamente necesario tener en cuenta cuando se maneja el paciente. Y esto sí también se da en niños, muy similar. Otros síntomas conocidos son la anosmia, la disgeusia, que son obviamente primero la anosmia, la no sensación obviamente de los olores, y la disgeusia, la mala sensación o la pérdida del gusto, ¿no? En este caso una pérdida parcial, por hacer disgeusia. También la cefalea, la congestión nasal, el dolor de garganta, mialgias, artralgias y también dolor torácico. Menos frecuente, también se presenta náuseas, vómitos y diarrea. Y como fue la pregunta de Stephanie la vez pasada, la presencia de diarrea pudiera en algunos casos estar asociada a gravedad. Eso uno, porque hay mayor cantidad de receptores, ¿no?, de la enzima convertidora de angiotensina 2 en el intestino. Y después, como veremos, en el caso del síndrome inflamatorio sistémico en niños, más del 80% de pacientes tienen diarrea. Entonces, hay una relación también entre los síntomas gastrointestinales y la severidad de la enfermedad. Y los signos: taquipnea, polignia, taquicardia, cianosis, signo de hipoperfusión cuando ya está en shock, hipotensión, alteración de estado de conciencia. Básicamente, nosotros debemos saber que la primera semana es la semana que hay síntomas generales de la vía aérea superior y que a partir del 7º día ya hay compromiso respiratorio inferior, básicamente pulmonar, pero que ese compromiso empieza mucho antes del inicio de los signos. O sea, no significa que porque hoy tiene disnea ya tiene compromiso pulmonar. No,
Se ha encontrado incluso en tomografías pacientes que no tienen síntomas y tenían compromiso pulmonar, y pacientes con síntomas leves y que ya también tienen compromiso pulmonar. La diferencia es el grado, ¿no?, del compromiso pulmonar. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que a partir de un quinto día, en el cual el paciente persista con alteraciones como fiebre sobre todo, con tos, ¿no?, y no haya mejoría, esta posibilidad de que ya hay compromiso pulmonar es alta, antes que se evidencie la disnea. Por lo tanto, estaría totalmente justificado pedir una tomografía ya al quinto día de enfermedad si es que el paciente continúa con los fiebres, en particular la fiebre, ¿no? Y eso es algo que les digo porque realmente es una enfermedad que nos trae sorpresas muy ingratas, y el hecho de que lleguen prácticamente en un estado de distrés respiratorio es casi fatal. Entonces, la idea es poder diagnosticar y tratar lo más pronto posible. Entonces, también tenemos otras características que dentro del estudio que se hizo en China, se encontró que más o menos entre el 15 al 20% de los pacientes progresan a disnea, ¿no? Y mayormente en la segunda semana de enfermedad. Obviamente a partir del séptimo día, octavo día, los pacientes ya tienen neumonía severa. ¿Qué porcentaje es? Entre el 15 al 20%, ¿no? Pues de diferencia, algunos puede ser hasta el 30%, depende también del tipo de población, ¿no? Pero depende de mayoría porque, como sabrán, en Europa la población es mucho más adulta y las posibilidades son mayores de hacer una enfermedad severa, pero la sorpresa que hemos tenido acá en América es que hay muchos pacientes jóvenes de base 3, de base 4, que no solamente han hecho neumonía severa, sino también han fallecido. Y con eso también, tal vez no lo han conocido, pero algunos que de repente la han conocido, cumplió con el penoso deber de dar a conocer el fallecimiento de un amigo nuestro, médico, que es el doctor Javier Vázquez Rumichi. El doctor Javier Vázquez Rumichi, un médico amigo que estudió conmigo el pregrado hasta tercer año de medicina, y luego por otros motivos él dejó la carrera y 20 años después volvió y la culminó. Y él fue al Alto Talara y estaba tratando a pacientes COVID y lamentablemente contrajo y se disfuncionó porque tenía factores de riesgo, y después de una larga lucha con un mes ha fallecido el día sábado. Que Dios lo tenga en el cielo a nuestro amigo Javier Vázquez Rumichi, que obviamente un gran ejemplo de cómo su vocación de médico, a pesar de los riesgos que tenía, estuvo atendiendo pacientes COVID en Talara. Bien, hablando con ello, se refiere también que se presenta taquimia, dificultad para beber y alimentarse, cianosis. En el 10 a 20% de los pacientes severos, la lesión respiratoria inevitablemente se convertirá en un síndrome de dificultad respiratoria aguda durante 8 a 14 días de enfermedad. Miren, esa segunda semana es muy importante. De todos los pacientes severos, hasta el 20% de adultos hacen ARS en inglés, ¿no? Y obviamente en la tecnología de disfunción de órganos encontraremos hipotensión, llenado capilar mayor de 2 segundos, frialdad de extremidades, oliguria, alteración de tos. Entonces, en resumen, los adultos primero inician con fiebre, con tos y con malestar. Luego, eso persiste y a partir del séptimo día, los que hacen complicaciones, los que hacen ya neumonía severa, estos pacientes, que más o menos es 15-20%, van a hacer disnea, y luego se evidencia la hipoxemia con dificultad respiratoria. Y la hipoxemia se evidencia en muchos pacientes que incluso no tienen disnea. Están incluso hablando por teléfono, como les comenté, y aparentemente están bien. Por eso la importancia de usar la oximetría de pulso en todo paciente que persiste a partir de los 5 o 6 días de la enfermedad. Luego, de estos grupos de pacientes que refería, que son entre el 10 y el 15%, desde el 15 al 20%, entre el 5% más o menos hacen una enfermedad que necesita cuidados intensivos, o sea, son pacientes críticos. En resumen, más o menos Doctor, el 80% de disculpe que le pacientes... interrumpo. Parece que hay un problema en el video. Varios no pueden ver ¿Vamos a la ver? pantalla. Sí, voy a ver, quitar su compartir pantalla para que nuevamente lo pueda hacer. A ver, mientras me tomo un vasito de agua, a ver, me pasa la voz. A ver, doctor, por favor, ya está. ¿Está bien? Sí, a ver, entra a compartir pantalla.
¿Se ve? Sí, doctor, ahora Sí, sí. sí, doctor. ¿Ya está? Bien. Sí, se ve. ¿Quieren que repita la expo o donde me quedé? Yo creo que donde se quedó, doctor, porque Sí, sí, está claro, doctor, lo que estaba Ya explicando. está. Entonces, como les comentaba, de más o menos el 100%, el 80% hacen enfermedad entre leve y moderada en los adultos. Los asintomáticos son 1% más o menos. Entonces, de los 20% que quedan, ¿no? Que van a ser hospitalizados, obviamente, el 15% son aquellos pacientes que hacen enfermedad o neumonía severa. Y el 5% que son los pacientes que necesitan UCI. Y eso es muy importante tener en cuenta. O sea, de, de toda la población, el 20% van a ser hospitalizados. Y hablamos de ese 20%, prácticamente el 25% van a entrar a una UCI, ¿no? Si nosotros decimos que el 20% es 100, es el 5%, el 5% prácticamente que es 4 veces menos, o sea, va a ser el 25%. De los que ingresan a hospitalización, el 25% va a ir a una UCI, que representa el 5% de la totalidad. ¿Está claro? De todos los pacientes, del 100%, el 20% ingresa al hospital. Y obviamente, de ese 100%, el 5% va a una UCI. ¿Cuánto representa los pacientes de UCI con respecto a los hospitalizados? El 25%. O sea, 1 de 4 pacientes hospitalizados van a necesitar UCI. Y es algo que no está sucediendo acá porque hay muchos pacientes con criterios de UCI, de que no están en una UCI, obviamente ya sabemos, por el colapso de los hospitales y por tantas situaciones que no se ha previsto adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta no solamente para saber, sino para poder planificar, algo que probablemente en este momento ya nos pasó, ¿no? Porque ya estamos en una situación muy, muy delicada. Bien, entonces, básicamente, este estudio que salió en el CDC de China, que es el estudio inicial con referencia a los casos, evidencia en adultos, ¿no? Que leves fueron el 80.9%, estos leves es lo que corresponde a niños entre leve y moderado, severos 13.8%, redondeando 15%, y críticos 4.7%, redondeando 5%. Entonces, sumando severos más críticos, que son los que se hospitalizan, suma el 20%. Y no hubo datos en 0,6%. En el caso de adultos, ¿a qué se consideraba leve? A casos sin neumonía o neumonía leve. Y en el severo, a pacientes que tenían disnea, frecuencia respiratoria de 30 o más por minuto, saturación de oxígeno menor de 93% o 93%, PAFI menor de 300, o infiltrados pulmonares en más del 50%, ¿no? En cambio, entre 24 a 48. Y críticos, obviamente, los que hacen disfunción, como la insuficiencia respiratoria, el shock séptico y disfunción multirrádica. Eso es lo que se venció en este trabajo, que fue el trabajo guía con respecto al porcentaje y a las características de pacientes leves, severos y críticos. Y esta es la progresión de la enfermedad en el adulto, que sí se puede extrapolar mucho al niño. Miren más o menos acá en los 3 estados, ¿no? El primer estado de la infección temprana, el segundo de la fase pulmonar y el tercero de una fase de hiperinflamación, que prácticamente es una fase que necesita el paciente cuidados intensivos. Es muy similar acá las 3 fases, acá están las referencias. El primer estado, donde hay una respuesta viral, la segunda, donde ya, y hay una linfocitopenia, que es algo muy importante, ese dato, mira, de linfocitopenia es muy importante porque aquellos que son menores de 1000 van para mal pronóstico. Y un dato importante ya, pudiendo adelantar con respecto a la próxima exposición, todos los datos que nosotros podamos interpretar de los pacientes es en base a estadios, no sentamos, o sea, el paciente tiene una afección leve, moderada, severa o crítica. Eso es muy peña, ¿no? Pero esto nosotros tenemos que saber interpretarlo bien porque no pensemos de que porque son niños y la mayoría no hace linfocitopenia,
entonces no lo voy a encontrar, y si lo voy a encontrar, de repente no le tomo la importancia. La linfocitopenia le toma el un signo de gravedad. Entonces, en el estadio 2, acá podemos encontrar ya las alteraciones del pulmón, y en el estadio 3, obviamente, la respuesta del huésped exagerada, como la hiperinflamación, desencadenada por la tormenta de citokina. Los días, miren, básicamente a partir del quinto día ya se está pasando a un estado, ¿no? Pero muchas veces estos estados no están bien definidos, como sabemos, pero más que todo son académicos, pero sí la importancia de que más o menos ya al quinto día estamos entrando al segundo estadio. Y más o menos al 10, el o al octavo día, y están ingresando a este estado tercero, el crítico, donde hay hiperinflamación. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros en esos estados? En el estado primero, clínicamente, nosotros encontramos que el paciente en adulto tiene síntomas con condiciones leves, ¿no? La fiebre mayor de 38, el Fahrenheit, y una tos seca, que son las características, y hay un aumento de la represoría. Acá puede hacer mucho bien, o hace mucho bien la ivermectina, ¿no? Y clínicamente acá encontramos linfopenia, cosa que no se encuentra en niños. En niños la encontramos tardíamente, cuando hay gravedad. Pero acá no. ¿Por qué? Porque el niño tiene una mejor respuesta inmunológica. Eso sí es evidente. Entonces, por muchos motivos. En cambio, en el adulto no. Y encontramos linfopenia. En el adulto vamos a ver el grado de linfopenia como factor pronóstico. Y luego, en esta fase segunda, en la cual hay una segunda fase A y una segunda fase B, la fase pulmonar, encontramos al paciente con una respiración entrecortada, ¿no? Y con hipoxia. Y además, una PAFI menor de 300. También en los exámenes clínicos podemos encontrar imágenes alteradas del pulmón, pero sabemos que por excelencia la mejor prueba de imagen es la tomografía, ¿no? Hay aumento de las transaminasas, y acá en este caso hay una procalcitonina bajamente, o baja, o sobre todo normal. No hay un aumento de glucosilina, y es un factor en caso de adultos que cuando se eleva pensar en sobreagregación bacteriana. Y en el caso ya del estadio 3, encontramos un ARS, un trombomiso grande de los pulmones, de los alveolos, shock, el CIRS, que obviamente es lo que conlleva una respuesta inflamatoria que va a ser exagerada y que lleva al shock, ya shock cardiogénico o shock séptico, ¿no? Y acá estamos viendo la falla cardíaca. No olvidemos que hay pacientes que directamente hacen una falla cardíaca y no tienen síntomas respiratorios que se presentan después. Hay otro grupo de pacientes que directamente tienen fiebre y síntomas gastrointestinales y después hacen falla cardíaca y fallecen. Y cuando a veces tú le tomas la tomografía, sale el compromiso pulmonar, pero sin disnea, o a veces la hacen después si es que no hay. Pero en el momento que tú lo diagnosticas, solamente tenía fiebre, tenía bastante malestar y diarrea con dolor abdominal. Entonces, y yo sé de un caso muy particular, ese caso, porque es una persona muy allegada a mi promoción, ¿no? Entonces, cursó con ello. Entonces, eso hay que tener en cuenta, que en este momento, el tener fiebre, con diarrea, dolor abdominal, hay que pensar en COVID, hay que descartarlo el COVID, ¿no? A pesar que puede ser una gastroenteritis. Pero miren, que la gran mayoría de personas estamos en casa y las posibilidades de comer fuera son casi nulas. Y las posibilidades de contagiarse por una gastroenteritis son menores, mucho menores. Entonces, hay que tener en cuenta este diagnóstico a pesar de tener síntomas respiratorios. Y encontramos ya en este estadio, ¿no? Los marcadores bastante elevados, y esto que siempre hay que hacer en un paciente, ¿no? Hay que hacer su PCR, su LDH, su interleucina 6, que no tenemos acá, pero sí su dímero D y su ferritina y su troponina. Todo paciente que ya está en esta fase, que tiene disnea, o incluso a partir del quinto día nada más, ¿sí? Yo propongo esto, y ya lo estoy haciendo, que se utilicen los marcadores acá nada más. ¿Por qué? Por el hecho de que estamos viendo y monitorizarlos, ¿no? Cómo está la PCR, cómo está el LDH, cómo está la interleucina 6, que no podemos pedir, pero sí el número D, la coagulación, la ferritina y la troponina 1, y si no tienen, el GTKMB. ¿Por qué? Porque hay una incura directamente cardíaca que nosotros tenemos que... Y acá, ¿no? El péptido natriúrico cerebral sería importante, y también que se fuese un marcador muy sensible, pero que
no lo tenemos a la mano y también no nos ayudaría mucho, perdón, o sea, se perdería la oportunidad de un marcador que nos ayudaría mucho, no tenerlo. Pero sí, estos exámenes son necesarios y yo luego propongo que no se espere hasta este estado, sino hacerlo a partir del día 7 o tan pronto como el día 5, pero a partir del día 7 tengo que ver, porque esto, a ver, y uno de ellos, que yo indirectamente tengo una ferritina muy elevada, si tengo una PCR muy elevada, entonces yo puedo ya tomar una decisión de usar un anticuerpo monoclonal anti-interleucina 6, ¿no? Lo ideal es tener este marcador, pero ya sabemos que no lo contamos. Bien, entonces estas son las tres fases, los tres estadios que tenemos y hay que saber en qué estadio estamos en cada paciente. Prácticamente acá la división es 7 días acá, 7 días más, o sea, 14 días acá, ¿no? Pero ya a partir del quinto día sabemos que puede empezar esta segunda fase y a partir de los 10 días también puede empezar esta tercera fase. Así que nosotros tenemos que tener siempre en mente esto que sí se puede presentar en niños también. Algo similar. Un ratito no se congeló. Bien. Este es el, ya en niños, si nosotros podemos ver, hubo un estudio, y el estudio más grande que se ha hecho en niños, ha sido reportado en Estados Unidos por el CDC, y tuvieron más de, creo que 40 hospitales, y se reportaron 2.572 casos de COVID-19 en niños menores de 18 años. El problema que tuvieron es que no todos reportaron con datos completos, se puede decir, ¿no? Entonces, tuvieron pacientes que tuvieron la sospecha y otros la confirmación, pero los que tenían confirmado tampoco tenían todos los datos. Por eso que vamos a ver que cuando hagan los porcentajes van a ser en referencia a aquellos que sí dieron datos. El promedio de edad fue de 11 años, con un rango de 0 a 17 años. A diferencia de otros estudios que dan un promedio de edad de 7 años. Este estudio refiere que los grupos etarios más frecuentes fueron de 15 a 17 años con el 32% y de 10 a 14 años con el 27%. Luego, los menores de 1 año con el 15%, los niños de 5 a 9 años con 15% y de 1 a 4 años 11%. O sea, básicamente fueron los adolescentes los que tuvieron muchos más casos. Y mayormente el 57% fueron varones. Este estudio también refiere que, si bien es cierto, el estado de hospitalización solo estuvo disponible como reporte para el 745%, esto representó el 29% de los casos. ¿Eso qué significa? Que el 29% de todos los casos son hospitalizados. O sea, acá estamos teniendo unos datos que alarman por el hecho de que se pensaba que los niños hospitalizados son mucho menos, ¿no? Y miren, para un 31% de adultos que fueron hospitalizados en 18 a 64 años, o sea, no hay mucha diferencia. Esto alarma, a pesar que hay pocos casos, pero eso es lo que reportan los norteamericanos, que se hospitalizó dentro de los datos. Ahora, es un poco sesgado, sí es cierto, porque no todos los hospitales dieron sus datos, pero de los que pudieron reportar, de los 745 niños, 29% fueron hospitalizados. Y este dato es muy importante, porque el grupo que más aporta en hospitalizaciones son los adolescentes. De los niños hospitalizados con COVID, ¿no?, que está en el rango de 5.7 a 20%, acá queremos ver que no todos tienen COVID, o sea, son COVID o sospechosos de COVID, pero como diagnóstico COVID, pero acá sí son positivos. El rango que dieron fue entre 5.7 a 20%. ¿Y por qué ese rango? Porque igualmente fue un rango estimado, ¿no? Porque no pudieron, por la ausencia de datos, dar un número exacto. Por eso que el rango estimado, que ellos piensan que los niños hospitalizados con COVID, y ese sería el dato un poco más sensible, va entre el 5.7% hasta un 20%. Y los niños que ingresaron a una UCI del total de la muestra, que fueron 15, va entre el 0.58% a 2%, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántos más o menos pueden ser hospitalizados niños? Alrededor de un 5.7 hasta 20%. ¿Y cuántos son los que pueden estar ingresados en una UCI? Entre el 0.58 al 2%. Y es más fácil de poder escuchar, grabárselo, básicamente
de todos los pacientes que hagan COVID, el 20% son los pacientes que van a ser hospitalizados y el 2% van a ser los pacientes que van a ingresar a una UCI, ¿no? Entonces, ese es, quisiera que dentro de la exposición se queda puntualmente estos datos, ¿no? Vuelvo a repetir. ¿Cuántos pacientes pueden ser hospitalizados? Obviamente que van a ser los severos, el 20%. ¿Cuántos pacientes pueden ingresar a la unidad de cuidados intensivos? El 2%, ¿no? 22. Bien. Entre los adultos de 18 a 64 años, el porcentaje de pacientes que fueron hospitalizados fue entre 10 a 33% y los sometidos a una UCI de 1.4 a 4.5%, ¿no? Entonces, pero los niños menores de un año representaron el porcentaje más alto de hospitalización. Por eso que son los más sensibles o que están en más riesgo. Representaron entre el 15% o incluso hasta el 62% de hospitalizados. Un dato muy importante a tener en cuenta debido a que los pacientes menores de un año tienen obviamente mayor susceptibilidad de hacer complicaciones. ¿Y cuáles son las características clínicas de los niños con COVID-19? El periodo de incubación en promedio va entre 6.5 días, se refiere de 2 a 14 días como promedio, pero se ha aislado el virus en la faringe hasta 23 días en niños y hasta 43 días en las heces. Lo que no se sabe es si es que en esos días todavía, o sea, a partir, por ejemplo, del día 15 hasta el día 23, en el caso de la faringe, siguen siendo contagiosos. Es lo que no se sabe actualmente, pero sí se ha evidenciado en la faringe. Entonces, el hecho de que esté en la faringe, obviamente siempre da esa posibilidad de que sea contagioso. Y en las heces, voy a repetir, hasta 43 días. La edad promedio, de 6.7 años, los grupos más etarios más frecuentes, ya mencionados, en este caso de 11 a 15 años, porque fue hasta esta edad, y de 6 a 10 años, en el estudio de Estados Unidos consideraron hasta 18. El grupo etario más susceptible, menores de un año, y como comentaba al inicio, representan incluso hasta el 12%, ¿no? Inicialmente se pensó que era el 2%, hasta ahora se refiere a que pueden ser hasta el 12% del total de los casos. Y sí es obvio que la enfermedad es menos severa que en los adultos. Los pacientes que presentaron enfermedad severa, entre 5.2 a 20%, y de los que pusieron en UCI, ya no pongo hasta el 2%, ¿por qué? Porque vemos acá que en una revisión de Italia, el 6.9% de pacientes llegaron a hacer UCI. Entonces, el estudio que decía el 2% es lo reportado en Norteamérica, pero acá, cuando nosotros hemos revisado los otros artículos, encontramos que hasta el 6.9% de pacientes en una muestra en Italia han requerido UCI. Entonces, básicamente, este 22 puede ser incluso hasta 27, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros también tenemos que tener cuidado. Y importante de lo que reporta un estudio en Nueva York, ¿no? Salió en el Journal of Pediatrics, refiere que de 177 niños con COVID positivo, el 25% de pacientes han requerido hospitalización, 44 pacientes. Y los hospitalizados fueron el 20% en UCI, o sea, 9 pacientes. Eso es algo también muy importante, que básicamente se da 1-4, ¿no? Miren, 44 pacientes, si fuera 40, y 9 si fuera 10, o sea, estamos hablando de 5 pacientes, no, perdón, de 4 pacientes, 1 va a la UCI. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Porque estamos hablando de que de los pacientes hospitalizados, el 20% requieren críticos. Entonces, si nosotros hacemos más o menos la comparación con adulto, debemos quedar que prácticamente el adulto, el 25% de Estados Unidos es algo muy similar, ¿no? Entonces, eso es algo que llama la atención porque ¿por qué tanto paciente? Y estos casos muy probablemente también tengan que ver, en particular en los adolescentes, con el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? En niños. Eso ha aumentado la tasa de ingresos. ¿Por qué? Porque estos pacientes vienen con shock. Los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico llegan con fiebre y con shock cardiogénico. Entonces, eso obviamente tiene que ser manejado directamente en una UCI. ¿Cuáles son los síntomas y signos? La fiebre, pero miren la diferencia acá, 43.1%, y en adultos vemos más del 80%, y la tos seca también menos del 50%, 43.4%. Entonces,
Si bien la fiebre y la tos seca es el marcador más común que podemos decir, no necesariamente sea en niños, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un buen grupo de asintomáticos también. Pero la duración de la fiebre básicamente es de 3 a 6 días. Eso es algo muy importante que saber y el rango va entre 1 a 16 días. Dolor de faringe, algo muy importante, 20 a 44%, y también taquicardia, rinorrea, congestión nasal, taquina, respiración entrecortada, diarrea, disnea, que es importante para la gravedad, igual que la respiración entrecortada y la taquina, vómitos, fatiga, malestar, mialgia, dolor tóxico. Bien, entonces, este es de manera general los pacientes que ingresaron a pediatría, pero ya específicamente aquellos pacientes que ingresaron a una UCI, estos fueron los síntomas y signos que presentaron. Este es un estudio que se ha hecho en Wuhan y una muestra muy pequeña de 8 pacientes. Todos tuvieron polipnia, disnea el 87.5%, fiebre el 75%, tos 75%, orales 62.5%, expectoración 50%, náusea 50% y crepitación 37.5%. Básicamente, la polipnia y la disnea son los síntomas más importantes y también siempre los clásicas para esta enfermedad que es la fiebre y la tos. Ahora vamos a hacer un resumen de las publicaciones que se ha hecho en niños. No he tenido y no tengo acceso a las publicaciones en chino, porque no las puedo encontrar y así las encuentro, están en chino, entonces no las voy a leer. Pero sí a los grandes estudios que se han hecho y se han publicado en lengua inglesa. Entonces, el primer estudio grande, son los grandes porque ha habido bastantes estudios de 10, de 6, ¿no? de como muestra, no les he considerado porque después voy a presentar un resumen, pero les voy, ¿no?, a mencionar a los estudios grandes, son 4 estudios grandes. Esto es el estudio tal vez más grande con respecto a síntomas y signos, que es el primero que salió, publicado en la New England Journal del Lee. Entonces, y en su tabla de 171 pacientes menciona, como les comentaba, a la edad media de 6.7, y esta es la distribución etaria. Encontramos que de 6 a 10 años consideran el grupo más frecuente, siempre el masculino más, ¿no? Y miren, el 15.8% fueron asintomáticos, ¿no? Los que tuvieron solamente una infección del tracto respiratorio alto, el 19.3%, y neumonía, el 64.9%. Tuvieron también, ya en los signos, ya no me salió bien, perdón, fiebre, ¿no? Tos, 83%, fiebre, 48.5%, fiebre, 41.5%, y eritema faringio, 46%. O sea, básicamente los 3 signos cardinales más frecuentes fueron tos, dolor faringio y fiebre, ¿no? Eso es muy importante. No hay tanto la fatiga como se evidenciaba en los adultos. En adultos estamos hablando, como digo, fiebre, tos y fatiga, ¿no? Y molestar. Acá, tos, dolor, eritema faringio, ¿no? Con dolor o dolor faringio. Acá mencionado como eritema faringio y fiebre. Esto no se olviden porque te van a repetir en otros estudios. La duración de la fiebre fue 3 días con un rango entre 1 y 16 días. Y estos fueron los niveles de fiebre. Obviamente, miren que la mayoría fue menores de 37.5 y luego 38.1 a 39 fue la que más frecuente después del menor de 35. También se presentó diarrea en el 8.8%, la fatiga mucho menos que en el adulto con 7.6%, rinorrea 7.6%, vómito 6.4%, congestión nasal, ¿no?, que es 5.3%, a veces nos hace confundir, no nos hace confundir con qué realmente puede hacer un resfrío común clásico, ¿no? Pero nos dificulta este diagnóstico. Está presente, no tan, pero está presente. Y la taquina de la admisión sí fue elevada, 28.7, y la taquicardia 42.1, ¿no? Esto es algo muy importante, sobre todo para tener en cuenta en los severos. Y una saturación menor del 92% durante el periodo de hospitalización se presentó poco, en un 2.3%. Este es el segundo estudio que se hace, pero más que todo epidemiológico, ¿no?, de Dr. Dong en China, ¿no?, publicado en la revista Pediatrics,
De 2.135 pacientes pediátricos con COVID-19, entre este periodo de tiempo, fueron confirmados por laboratorio, miren, confirmados por laboratorio el 34.1%. Y sospechosos el 65.9%. Y eso es muy importante porque ya a todos se le está dando como COVID, cosa que no pasa en Perú, que el MINSA solamente reporta los confirmados y hay muchos más sospechosos, por eso que las cifras que da dando el ministerio no son las reales, ¿no? Con respecto a la enfermedad como COVID. Solamente ellos están dando los confirmados, cuando acá en China vemos que los sospechosos fueron mucho más que los confirmados. La edad promedio en el estudio de 2.135 pacientes, el estudio más grande que se ha hecho, no fue de 7 años, que tuvo un intervalo entre 2 a 13 años y siempre los niños, los masculinos, eran mucho mayor, no tanto, pero siempre discretamente mayor, en este caso con 56.6%. Y el grupo mayor fue el de los asintomáticos leves y moderados. O sea, todo este grupo correspondió en este estudio hasta el 90%. ¿Qué se concluye en el trabajo? Que los niños de todas las edades sí son susceptibles a COVID, no hay diferencia sustancial de sexo. Las variaciones clínicas en niños fueron menos graves que los adultos, pero los pequeños, sobre todo los infantes, son más vulnerables a la infección. Y acá podemos ver, ¿no?, cómo encontramos en este trabajo, si bien es cierto, el grupo de los confirmados, si queremos trabajar con los confirmados más frecuentes, fue entre 11 a 15 años, acá, ¿no? Dentro del grupo total, ¿no?, confirmados y no confirmados, de todos los casos, el más frecuente fue el de 6 a 10 años, ¿no? Entonces tenemos a partir de los 6 años hasta los 15 a más, los grupos más frecuentes. Pero también sabemos, con respecto a la gravedad de la enfermedad, los asintomáticos correspondieron al 4.4% dentro de los pacientes que están, o que están en todos los casos, pero hay que tomarlo con pinzas porque acá es cero. Obviamente, yo no voy a sospechar de un paciente que no tiene síntomas, ¿no? La sospecha es cuando tiene síntomas. Entonces esto sería falsamente 4.4, cuando realmente los asintomáticos corresponden a aquellos que le han sacado la prueba y es positivo a pesar de no tener síntomas. En este caso, 12.9%. Los casos leves, 43.1 y moderado, 40.9. Eso es lo que suma el leve para el adulto. Obviamente acá sería 84%. Y de los severos, 2.5%. Y de los críticos, 0.4%. Y acá llama mucho la atención, porque este 0.4 versus el 6.9 de Italia, hay mucha diferencia. Entonces, ¿qué está pasando? Siempre a veces hay que ser un poco tremendista. Yo mucho más pensaría en el 6.9 de Italia. Porque no olvidemos que el síndrome de inflamación multisistémica recién es Europa el que lo da a conocer, no es China. Entonces, los datos obviamente de China, a pesar de tener una muestra alta, no son del todo consistentes con lo que ya se está actualmente dando a conocer, ¿no? Y miren, y los severos 2.5%, estos hablamos de todos. En el estudio mencionado en Nueva York, ya lo voy a presentar, se habla sobre un 20% de pacientes hospitalizados, de los cuales prácticamente hasta el 20% de ellos son críticos. Entonces, acá hay una diferencia en que los hallazgos actuales dan a conocer mayor compromiso de severos y mayor compromiso de críticos. Estos son los que se perdieron en la información. Y acá nuevamente la severidad por grupo etario, ¿no? Entonces, en este caso los críticos, ¿qué cantidad de críticos más hubo? Hablamos de los menores de un año, ¿no? 7 críticos, que es el 1,9%, y básicamente estamos hablando del grupo más susceptible a los menores de un año. Ahora, ¿cómo clasificamos al COVID-19? Entonces, este trabajo del doctor Dong ha prácticamente instalado ya estas definiciones clásicas, porque había unas definiciones algo similares de los chinos, y este también obviamente es un trabajo de autores chinos, pero básicamente ya se están guiando más con estas definiciones. Entonces, hay 5, se puede decir categorías. 1, la infección asintomática. 2, la infección leve, o antes llamada infección solamente del tracto superior agudo. 2, la moderada, o antes llamada neumonía leve. Y la 4, la severa, o neumonía severa. Y la 5, la crítica.
Obviamente asintomática es cuando hay evidencia, no hay evidencia de clínica, la imagen de tórax es normal y la prueba es positiva. Y en el caso de la leve, es la presencia de síntomas de infección aguda del tracto respiratorio superior, que incluye fiebre, fatiga, mialgia, tos, dolor de garganta, secreción nasal y estornudo. Al examen físico hay congestión de la faringe, pero la ocultación pulmonar es normal. Lo que sí hay que tener en cuenta es que muchos pacientes que tienen ocultación pulmonar normal y que tú le categorizas como un COVID leve y le haces tomografía y puedes encontrar compromiso ya pulmonar, pero clínicamente su pulmón aparentemente está normal. A la clínica no escuchas ruidos anormales, así que lo consideras como una ocultación pulmonar normal. En algunos casos pueden no tener fiebre o solamente tener síntomas digestivos, como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, ¿no? Esto es algo muy importante que este autor o los autores adicionan a diferencia de los lineamientos anteriores de China, que no consideraba la importancia del dolor abdominal. No se presenta signo de neumonía en las imágenes torácicas y tampoco se evidencia sepsis. El moderado 3, neumonía leve, se presenta fiebre y tos frecuentes, principalmente tos seca, seguida después de tos productiva. En este caso, algunos pueden tener sibilantes. Y acá algo muy importante, porque no todos tienen sibilantes. Después le voy a mencionar una revisión muy bonita que han hecho también autores de Taiwán, me parece, en el cual solamente un trabajo reporta sibilancias, y fueron 3 pacientes. Entonces, de que pueda ser sibilancias como un signo necesariamente de COVID, no me atrevería a decir que lo es. Que puede haber, sí, pero no es un signo que necesariamente tiene que haberlo. Y esta neumonía leve no presenta hipoxemia, por eso es importante tener siempre su oxímetro, no presenta disnea, y en la ocultación pulmonar sí puede haber ronquidos secos o ronquidos húmedos. En algunos casos pueden no tener signos y síntomas clínicos. Todos pueden ir acompañados de síntomas gastrointestinales como la diarrea. La enfermedad generalmente progresa alrededor de una semana, no se olvide, severo a partir de la semana, incluso a partir del 5.º día. Y se produce disnea, incluso puede llegar a cianosis central. La saturación de oxígeno, este es un buen marcador para definir si la neumonía leve o severa, es que esta, en el caso de severa, es menor del 92%, y también se presentan otras manifestaciones de hipoxia. También, obviamente, es neumonía severa si se presenta cualquiera de los siguientes criterios. A. Aumento significativo de la frecuencia respiratoria, una frecuencia respiratoria mayor de 70 por minuto y una frecuencia respiratoria de 50 por minuto en mayor de un año. B. Hipoxia, saturación de oxígeno 93 o menos, en el caso de los prematuros de menor de 90, o clínica obviamente de insuficiencia respiratoria, como es aleteo nasal, pediatría supracostal, intercostal y subcostal, etc. ¿No? Retracciones, quejidos y celos. De ahí faltó poner tirajes al área subcostal. Apnea, ¿no? Que es la ausencia de respiración, de ventilación por más de 20 segundos, o si es menos de 20 segundos, se considera apnea si es que esta está asociada a cianosis, a bradicardia o a palidez, ¿no? Bien, se haga con una presión arterial de oxígeno menor de 60 mililitros de mercurio o una presión de CO2 mayor de 50 mililitros de mercurio, de trastorno de la conciencia, inquietud, letargo, coma, convulsiones, mala alimentación, mal apetito, incluso deshidratación, y otras manifestaciones F, como trastorno de la coagulación, ¿no? Como tiempo de la protonvena prolongado, nivel de dímero D, daño de miocardio, aumento de CPKMB, troponina 1, cambios en el electrocardiograma a nivel de STT, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, caso grave, difusión patológica leve, nivel elevado de enzimas hepáticas y rhabdomiales. Si nosotros podemos ver prácticamente esa consideración, ¿no? De la F, incluso la misma D, incluso la misma C, ya estamos hablando más de un estado crítico que de un estado severo, ¿no? Entonces, si bien lo han considerado los chinos acá, para ser más práctico, yo ya tengo un paciente que basta que tenga disnea y sature menor a 93%, y ya estamos en una neumonía severa. Y si tiene alguna alteración de órgano, estamos en un paciente crítico. Es algo muy importante que les quiero mencionar. ¿Por qué? Porque realmente no quisiera que se
demore el tiempo en manejar un paciente, ¿no? Porque, sino que si ves que tienes alguna disfunción orgánica, el paciente está en estado crítico y debe ser manejado en una UCI. Y este nivel, sí, de frecuencia respiratoria, mayor de 70, mayor de 50, es un criterio práctico de usar para severo como la saturación. Pero si tengo una insuficiencia, una compresión arterial de oxígeno menor de 60 o mayor de 50, esto debe ser manejado ya en una UCI. Prácticamente de acá para acá, ¿no? Incluso, ¿no? Es manejo en UCI. Incluso estos pacientes, si tienes un desbalance tóraco-abdominal, es un signo importantísimo de insuficiencia respiratoria que tiene que ser mejor manejado en una UCI. Entonces, un paciente que no ventila bien, independientemente de la saturación, que no ventila bien, obviamente que la gran mayoría, por no decir todos, van a desaturar, este paciente va a ser, y escuchen bien, va a ser necesario el apoyo ventilatorio, sea por no invasiva o sea invasiva. Basta que tenga una disnea, no ventile bien, tenga aleteo nasal, tiraje supraesternal intercostal 3 paquetes o subcostal, basta que tenga eso y ya necesita ventilación mecánica. Puede ser, si es que no hay trastorno del sensorio, que puedas iniciar de vía no invasiva, o si no inclusive a la invasiva. Y también, como ya sabrán, colocado en posición prona, ¿no? Que sí, de una u otra manera, está dando algunos buenos resultados, siempre y cuando se haga lo más pronto, ¿no? El crítico, como ya mencionaba, es cualquiera de los siguientes criterios en los cuales hay disfunción orgánica, siendo la más frecuente la falla respiratoria, que requiere ventilación mecánica, hipoxemia refractaria, y que conlleva al síndrome de dificultad respiratoria aguda, PARS en inglés. Otro es el shock cardiogénico, shock séptico, y otro es la disfunción de órganos, dentro de ellos la encefalopatía, la lesión miocárdica, ¿no? La insuficiencia cardíaca, la disfunción de coagulación, y esto, que cuando realmente en adultos se refiere, presenta lesión renal aguda, el pronóstico es muy malo. Y obviamente esta disfunción orgánica o multiorgánica, sí, muchas veces, en la gran mayoría, son mortales. Entonces, hasta acá, básicamente, nosotros hemos visto cómo podemos categorizar, ¿no? En leve, moderada, severa y crítica, para cuando ya tenga un paciente, preguntarle, bueno, ¿y este paciente es severo o es crítico? Es lo primero que debe pensar, ¿está severo o crítico? ¿No? Entonces, con eso yo puedo decir, para no dejar al paciente en Fujian, China. Entonces encontró, miren acá, la mayoría de casos leves y moderados, por no decir todos los casos. Y realmente sumando sí son todos los casos, ¿no? Entonces, no aporta mucho para la parte crítica, y de los síntomas que se evidencian, nosotros encontramos acá, del total, 12K, 19%, miren, bastante poco, ¿no? Y fiebre, básicamente 36%, lo que más entró fiebre, que fue más frecuente en los casos moderados, de los cuales solamente fue 9, ¿no? Encontramos cefalea, 8%, taquimia o disnea, muy poco, un paciente nada más, ¿no? Que fue el moderado, ¿no? Y miren, lo consideraron como moderado, porque tal vez no tenía la desaturación, pero un poco raro, ¿no? ¿No? La congestión faríngea, solamente un caso, ¿no? El dolor de garganta, ¿no? En 2 casos, y realmente me da a conocer que la mayoría tuvieron fiebre, pero realmente la presentación fue muy baja, con un promedio de 36%, y luego el 12K también bastante bajo, con 19%, ¿no? de frecuencia. Este es otro estudio en China, 34 niños, de todos estos estudios, la gran información inicial es de China. Y acá, en los 34 pacientes, tiene evidencia que el 26 hicieron fiebre, el 76.47%, y tos, el 20, el 58.82%.
¿no? Eso fue lo más frecuente que encontró. Pero encontraron también expectoración, una tos que evoluciona obviamente a una tos húmeda y que genera la expectoración, el 20.56%, y vómito y diarrea entre el 11.6% cada uno. Y taquimia se presentó solamente en 3 pacientes, el 8.82%. Y aquellos que tuvieron una intervención antes del ingreso, fue el 88.24%. Eso fue lo que ellos dan a conocer en los 34 pacientes como la evolución más o menos de los pacientes, ¿no? Miren, desde la exposición al virus y el inicio de los síntomas, pasaron 10.5 días, ¿no? Mucho más de los 6 días como promedio que refieren, ¿no? Y este dato es importante, ¿no? En un intervalo entre 7.75 días hasta incluso 25 días. Eso es lo que uno rescata de acá. O sea que tú tienes un niño que está expuesto y hasta 25 días después, prácticamente un mes, pueden empezar los síntomas. Dato muy importante que aporta este estudio. Fue en un intervalo entre 11 a 26.63 días. Miren, largo, como perdió casi un mes. Y hasta que se recuperaron de la fiebre, sobre todo casos leves a moderados, tuvieron un promedio de 14.50 días con un intervalo entre 12.75 hasta 18. Bien. Entonces, esto es importante tener más o menos cómo es en días la evolución, pero solamente una muestra pequeña que son 34 niños. Y este es un estudio grande, de lo que yo he podido revisar, es el más completo, ¿no? Han salido en el llamado Pediatrics, también un estudio de la revisión de italianos, no es un estudio original, es un estudio que han hecho ellos, y encontramos cuánto de ellos pueden llegar a hacer la enfermedad, ¿no? Y miren, nosotros acá encontramos los autores que hicieron Atolú, Ma, Wang, y todos esos autores, la mayoría chinos, y encontramos los síntomas acá: fiebre, tos, dolor de garganta, taquicardia, rinorrea, congestión nasal, taquimia, diarrea, vómitos, mialgia, fatiga, hipoxemia, dolor torácico. Y acá el total que han hecho por método estadístico, ¿no? Cuánto es el porcentaje que hicieron fiebre, tos, y así como le voy a explicar. Y acá está el número de casos, que el estudio más grande de síntomas, signos PELU, con 171, Ma, que es una revista en chino, de 115, Wang, 64, Wang 31, y después muy pocos casos en los demás. Entonces, evidenciamos que los casos con fiebre hicieron el 43.1 fiebre. Básicamente los niños no hacen mucha, o sea, en porcentaje no son muchos como el adulto que hagan fiebre. El 43.1 hizo fiebre, tos el 43.4, dolor de garganta el 20.4. Y estos fueron los signos cardinales, ¿no? Fiebre, tos, dolor de garganta, pero no es tan frecuente. La taquicardia en el 16.8, rinorrea en el 16.4, congestión nasal en el 15.3, taquimia 12.6, diarrea 6.6, vómito 5.8 y mialgia fatiga 5.1. La hipoxemia baja 1.8. Y el dolor torácico es 0.4. Te vuelvo a repetir, y este es un resumen de todos los trabajos publicados y la revisión que han hecho, de que la fiebre se presentó en el 43.1, la tos, que fue el signo más frecuente, muy discretamente elevado con respecto a la fiebre, fue el 43.4, y el dolor de garganta el 20.4%. Este es un estudio también de una revisión que se ha hecho, son las dos revisiones que he encontrado más grandes,
que está publicado en el Pediatric Infectious Disease Journal, pero que a diferencia del anterior, toma unos autores que no está mencionado. O sea, hay muy pocos, creo que menos del 30% que se duplican los autores, ¿no? Entonces, acá también encontramos que en el caso de la fiebre, por ejemplo, se encuentra entre tan poco como en Q, en el 11%, hasta el estudio de Singh, de 100%, trabajando por 75, 76, ¿no? El estudio más grande, el 55% de luz. Entonces, acá encontramos, perdón, de 32% de luz. Entonces, encontramos la diversidad, por eso que más o menos tenemos un promedio de 43% de fiebre, ¿no? Y la duración de la fiebre, miren, 3 días, 3 días, 1 día, 6 días, no todos reportan. Y el rango entre 1 a 16 días, que se fue el más, otro entre 3 a 11 días. La tos se presentó en el 49% en LU, el 19% en Q, el 100%, y así vemos que en el caso de LU fue 100%, pero obviamente los casos, ¿cuántos fueron? 6, ¿no? Fueron 6 casos, ¿no? Entonces una muestra no representativa. Encontramos también, como ya comenté, más o menos un 43% de fiebre, ¿no? Faringitis acá habla sobre el 46% en el caso de LU, 11% en Q, y siempre vamos viendo con respecto a la muestra o la cantidad de pacientes que tuvieron cada artículo. El LU también tiene 10%, pero acá en el caso de Zoom solamente 13%, pero igual en la revisión anterior un 20%, ¿no? De frecuencia de la faringitis. Pero siempre son estos los 3 signos más frecuentes. Y esta es una revisión que existe en Estados Unidos y que lo bonito que hace una comparación entre los porcentajes de los síntomas y signos en niños y en adultos, ¿no? Entonces, encontramos acá, ¿no?, la fiebre, la tos y la respiración entrecortada. La fiebre, o sea, sumando los tres, fiebre, tos, la respiración entrecortada, en los niños se presentó 73%, sumando, ¿no?, y en los adultos 93%. Pero ya por cada una, la fiebre, y podemos encontrar acá, ¿no?, la fiebre se presentó en el 56%, un poquito más que lo reportado por los chinos, 56%, en los niños, 56%, versus el 71% en los adultos. Obviamente, el adulto tiene más cantidad de fiebres y porque hace una respuesta inflamatoria un poco más exagerada, obviamente, ¿no? La tos, el 54% en niños y 80% en los adultos. La respiración entrecortada, no falta de aire, 13% en los niños y 43% en los adultos. Y puse mialgia también acá porque es frecuente en los adultos, 62%, pero en los niños no mucho, 23%. Entonces, acá vemos cómo los niños hacen en porcentaje mucho menos, o menos pacientes hacen fiebre, menos pacientes tienen tos, y a las justas, en este estudio pasan al 50%, con la respiración entrecortada, dificultad por respiración muchísimo menor que los adultos, de igual manera la mialgia menor que en los adultos. Y otro dato importante de este reporte, ¿no?, del CDC es que qué tan frecuentes estuvieron las comorbilidades, ¿no? Porque como sabemos, las comorbilidades son un factor de mal pronóstico en los adultos. Les comenté que los pacientes con hipertensión, con diabetes, tienen un estado proinflamatorio y ya de por sí, que al tener esta infección por COVID aumentaría mucho y muy fácilmente haría la tormenta de citoquinas, y también tienen ya un endotelio dañado, ¿no? Y con ese sentido, la posibilidad de alteración mayor del endotelio con la consecuente coagulación y trombos, configuración de la formación de trombos, incluso llegando a tromboembolia, va a ser mucho mayor. Pacientes hipertensos, diabéticos, cardiópatas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que pacientes con comorbilidades, como ya todos saben, deben estar en cuarentena. Entonces, el caso de los niños, en este reporte evidencian que el 23% de los casos, 80 pacientes, tenían por lo menos una condición subyacente, o sea, una comorbilidad, ¿no? Las condiciones más frecuentes de comorbilidad fueron enfermedad pulmonar crónica, que incluso al asma, como 40 casos de los 80, enfermedad cardiovascular 25, inmunosupresión 10 y otras comorbilidades en lo que resta. Pero hay que tener en cuenta, miren, que el 77% de los pacientes hospitalizados, incluyendo 6 pacientes que estuvieron en la UCI,
tuvieron por lo menos una comorbilidad. O sea, siempre, incluido en niños, la comorbilidad es un factor de riesgo para severidad, ¿no? Porque hablamos acá de todos los pacientes hospitalizados, el 77% tuvieron comorbilidad, en cambio, a diferencia de los que no fueron hospitalizados, solamente el 12% tuvieron comorbilidad. Evidencia el riesgo siempre que conlleva que un paciente tenga una o más comorbilidades. ¿Y cuáles son las comorbilidades que aumentan el riesgo de COVID severos? Tenemos una lista bastante grande. Hablamos de enfermedades pulmonares, como asma bronquial, enfermedad pulmonar crónica del prematuro, la displasia, fibrosis quística, enfermedad intersticial, la terapia respiratoria de niños con daño neurológico, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas, enfermedad vascular cerebral, epilepsia no controlada, portable tracostomía, oxigenoterapia o intervención cardiaca, que de una u otra manera todas conllevan enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Y las inmunodeficiencias, leucemia, otro tipo de cáncer, VIH-Sida, la desnutrición severa, las inmunodeficiencias primarias, enfermedad cardiovascular con la cardiopatía congénita, las ICC, arritmias, hipertensión pulmonar, postoperado, reciente cirugía, ojo-pepedino. Y acá no es necesario que el paciente esté en una ICC descompensada. No es necesario eso, no basta que ya tenga la ICC y, entre comillas, compensada para que el paciente sea de alto riesgo. No es necesario que sea hipertenso en el caso del adulto descompensado, que no sea controlado, basta que tenga hipertensión, basta. ¿Por qué? Porque el daño ya es estructural. Lo que hacen los medicamentos básicamente es evitar las complicaciones y que se descompense y se muera el paciente, pero el daño no lo va a evitar, el daño ya está hecho. Entonces, si el daño ya está hecho, si tú te expones, obviamente vas a tener la forma severa, eso es lo más probable. Entonces, la diferencia lo digo claro por una situación que sacó el MINSA, de que los pacientes que tenían que estar en descompensados o hipertensión arterial descontrolada, ¿no? Para que digan que son factores de riesgo, eso es absurdo, eso es totalmente absurdo, ¿no? Porque es no conocer un poquito de la fisiopatología, ¿no? La paciente basta que esté hipertenso para que ya tenga alto riesgo. Cuando peor es su enfermedad, peor es el riesgo, ¿cierto? Pero ya basta que tenga esa condición para que un paciente que tenga hipertensión, arritmia, diabetes, asmático, y cualquier otra, incluso lupus, todas las enfermedades reumatológicas, artritis reumatoidea, son de alto riesgo para hacer enfermedad severa. Diabetes mellitus, ya la hipertensión mencionada, insuficiencia renal crónica, hepatitis, intoxicación, desorden neurológicos crónicos, enfermedades graves, o incluso otras como drepanocitosis, intestino corto, epidermolysis bullosa, miopatía, errores congénitos del metabolismo. Bien, entonces eso es de manera general lo que pasa en pediatría, ¿no? En resumen, tenemos entre el 2 a 12% de toda la población que van a ser pediátricos, entre el 20% de pacientes van a ser hospitalizados y de ellos el 20% van a ir a una UCI, que representa más o menos el 2%, ¿no? Y lo otro es ya hablar de los pacientes que llegan a la UCI, ¿no? De los pacientes críticos. Entonces, los pacientes críticos que llegan a la UCI, ¿cómo son? Y acá es un trabajo inicial que hicieron en China, ¿no? Allá en Wuhan, de 8 pacientes, ¿no? Y miren las características. Estos 3 pacientes fueron críticos. Y estos pacientes fueron severos, pero todos llegaron a la UCI. Y tal vez analizando, aparte de la edad, vamos a analizar un poquito, ¿no? Los días de la enfermedad antes de la confirmación del diagnóstico, en este caso los críticos que interesan mucho, 12, 13, y sí también los severos que fueron menos días. Pero miren que no hay mucha diferencia, acá solamente fueron 3 días, acá fueron 12 días. No olvidemos que estos 3 primeros son críticos y estos son severos. Entonces, acá están, ¿no? Los pacientes. ¿Y qué síntomas tuvieron? ¿Tuvieron fiebre? Sí, pero de los 3 críticos solamente 2. Y de los 6 pacientes severos, 5. Tuvieron 2 de los 3 críticos, solamente 2. Y de los severos, de 5, tuvieron 4. ¿No? Entonces, fatiga, mialgia, acá no evidencia nada de los críticos, solamente 1 en severo. Cefalea, solamente 1 en severo. Respiración, 2 en crítico, 1 en severo. Náuseas y vómitos, 2 en críticos. Diarrea, 1 en críticos. Estreñimiento, 1 en críticos. Polinemia, acá sí, todos tuvieron polinemia, ¿no? Y a la auscultación tuvieron rales, ¿no? O crepitantes, obviamente los pacientes
críticos y también todos los pacientes severos. Como sabes, la ocultación de crepitantes, de rales, ¿no? Significa que el paciente tiene un buen compromiso pulmonar y es un criterio para tener en cuenta crítico. Entonces, ¿qué es lo que más presentaron críticos? ¿Todos presentaron fiebre? No. Si bien es cierto, más del 50% sí presentaron fiebre, pero no todos, no. Todos presentaron todos tampoco, pero sí más del 50%. ¿A dónde me voy entonces? Acá. Todos tuvieron polimnia, obviamente todos tuvieron disnea, y, y todos tuvieron una ocultación patológica, ¿no? Todos. Más, la diferencia entre crítico o no es por el daño de otros órganos que debe haber. Pero aquí encontramos las neumonías, en este caso todos los críticos tuvieron, y en el caso de los severos, por ejemplo, solamente tuvieron 3 de 100. Y acá está un poco más grande, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Estos 3 críticos, para repasar, todos tuvieron polimnia, todos tuvieron ocultación, ¿no? En la ocultación, igual que los severos. Entonces, a veces, como les digo, el tener otros exámenes y el tener otro compromiso de órgano te hace diferenciar en lo que es crítico. Para recordar algo muy sencillo, aquel crítico es el que tiene disfunción de órgano u órganos, y eso lo diferencia del cerebro. Y este es el mismo trabajo, entonces se refiere pues a 8 niños que tuvieron neumonía severa por COVID, pero fueron 3 críticos y 5 severos. El promedio de edad fue de 5 años, 75% varones, y los síntomas más comunes fue disnea, fiebre, tos, y los 3 casos que desarrollaron alteraciones en el sistema digestivo. Y el grupo no severo tuvieron fiebre, tos, diarrea en 8 casos más. El caso que tuvieron todos polimnias, me faltó ponerlo por acá. Acá hay un estudio ya, de los últimos que ha salido, muy interesantes, ¿no? En este caso es el estudio de pacientes críticos, adolescentes y hasta adolescentes menores de 17 años en la ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces, mire, se realizó este estudio publicado del doctor Chao, publicado en el Journal of Pediatrics en mayo, de 1.747 niños y adolescentes que visitaron la emergencia. De ellos, 194 fueron sospechosos y fueron positivos 67 pacientes, que representa el 34.7%, ¿no? De esta muestra de sospechosos, ¿no? Entonces, de esos 67 pacientes, 46 fueron hospitalizados. Y el 28.3% de los estados requirió UCI. Miren, mucho más alto, ¿eh? Entonces, hablamos de un 20% de hospitalizados que necesitan UCI. Acá en este estudio, 28.3% requirieron UCI, ¿no? Entonces, en el promedio de edad fue de 14.8 años de edad. Los síntomas más comunes al ingreso a la UCI fueron tos, 33%, y fiebre, 60.9%. Fueron los más comunes como síntomas. La duración de síntomas antes del ingreso fue de 3 días, y obviamente el síntoma que se asoció significativamente con el ingreso a la UCI fue disnea. Disnea, o sea, si un paciente tiene disnea, tiene que ingresar a la UCI. Y quede claro, o sea, si un paciente tiene disnea, ya, es suficiente para que ingrese a la UCI. No tenemos por qué esperar. Y acá, como ha sido una prepublicación, no hemos podido, ¿no? Hemos tratado de acomodar un poquito para que sea entendible, pero acá tenemos lo que se emitió a la UCI, pero a la unidad médica, y 23, y lo que ofrece el paciente que fueron a la UCI, ¿no? Entonces, mira, la temperatura, con promedio, no varía mucho, 38.7, 38.9, la tos fue en el 57%, poco más, 39, no hay significancia. No, esto sí, acá cuando hay una respiración entrecortada, dificultosa, ese es un marcador muy sensible, 92.3% de UCI. Acá no, eso es algo muy importante, otro criterio para ingresar a UCI. No puede ventilar adecuadamente el paciente, ¿no? Pero si es un contacto con un paciente enfermo conocido, no hay diferencia, tampoco hay historia de viaje. Los síntomas en días, bueno, 2.5 a 3, casi muy similar. Espera de uso de ibuprofeno, importante, pero no hubo significancia que se use ya conllevara un riesgo de severidad. En los signos vitales, la temperatura ya a la admisión encontraron 37.1, miren, mucho menor que el promedio de los hospitalizados, entonces no hay diferencia. La máxima que llegaron fue incluso los que fueron admitidos a la unidad médica de hospitalización, 39 a 38.9, muy casi igual que los que ingresaron a la UCI. En los tiempos de hospitalaria, uno antes de que ingrese, 1 a 2, la admisión
en este caso, en el latido cardíaco, la frecuencia cardíaca 136, 117, no hubo una diferencia significante, miren, no hay significancia estadística. La saturación, inclusive, esto es muy importante, la medición de saturación 98, y acá, miren, 98, ¿no? Entonces, ¿cómo te puede engañar que aparentemente una saturación normal diga, no sea criterio para uso? Por eso que la evaluación es en conjunto. Muchísima importancia a la disnea, muchísima importancia a la dificultad para ventilar, muchísima importancia. Así sature bien, tiene que ingresar a la UCI, ¿no? Y bueno, la presión sistólica, ¿no? Y después la admisión, la diastólica, no hay muchas diferencias. Y fue obviamente los casos que acá vamos a seguir comparando, pero con respecto ya a los síntomas, que logré eso acá. ¿Y cuáles son los síntomas con respecto, ¿no?, a los pacientes? Acá estamos hablando de este nuevo trabajo que se hizo en Washington. Con la diferencia que este trabajo en Washington tuvo 177 niños, pero incluso tuvo adultos jóvenes, de 35 años, ¿no? Entonces eso como que ya le quita un poco el valor de ser netamente pediátrico. Pero mire, acá la presencia de fiebre, ¿no? No hay mucha diferencia, fue un poco más frecuente que en el estudio anterior, pero también hay que considerar que los adultos son los que más hacen fiebre, y acá hubo adultos jóvenes, ¿no? Dolor de garganta, ¿no? Entonces, acá son los críticos y acá son los críticos, y ver tal vez la dificultad de respirar, acá fue 44%, acá fue 20%, ¿no? La presencia de diarrea fue más frecuente acá, pero después no hay mucha diferencia, incluso la congestión o dolor faríngeo fue mucho menor en aquellos que estaban en la UCI, ¿no? Pero la tos fue menor. Más significancia tenemos en la dificultad para respirar, ¿no? Y estos son los casos, ¿no?, de estos 9 casos, y miren la importancia, como está de cada caso. Acá tenemos un niño de 17 semanas, una niña con Downcito y defecto de 6A. Encontramos que tuvieron síntomas 12 días ante la admisión, taquiña, vómitos, diarrea, fue admitido los días 300, pero algo pasó, ¿no?, porque el PCR fue negativo y sale y lo vuelven a la admisión 7 días, y 3 días después, debido a una taquiña progresiva y fiebre, ¿no? Entonces se encuentra neumonía, en este caso en el respiratorio, y al repetir la PCR, esta es positiva. Otra vez, la que manda es la clínica, a pesar que esto, y porque hay falsos negativos en la prueba molecular, la mandaron a casa y tenía 12 días previo taquina. No olvidemos que hemos encontrado que los pacientes, hasta incluso, como les comentaba en el estudio de China, hasta 23 días pueden iniciar los síntomas, o sea, casi un mes pueden empezar los síntomas del contagio, ¿no? Y estos síntomas, eso me refiero al tiempo que pueden iniciar. Pero miren acá, hay síntomas de inicio de los días antes de la admisión. Entonces, hemos encontrado que hasta 14 días pueden empezar los síntomas. O sea, inician los síntomas, pero después pueden ir hasta 14 días a la admisión. Entonces, acá fue aparentemente negativo y después fue positivo. Un dato importante, ¿no?, para ver cómo evoluciona. La siguiente es un niño de 4 años que tuviera síntomas de 5 días previo a la admisión, consistente en la enfermedad de Kawasaki, con fiebre, con rash, con lengua sangüesada y con linfadenopatía cervical. Presentó un estado de shock hipotensivo. Eso es muy, muy importante. No siempre todo niño que llega a la emergencia hay que ver cómo está la presión y cómo está la signo de perfusión, porque no vaya a ser que me llegue en shock, y este shock es cardiogénico en su gran mayoría. No necesariamente va a ser shock en este caso séptico, pero sí habría que ver si es cardiogénico o no. Por lo tanto, hay datos. Sí, mayormente está asociado a un síndrome incompleto de Kawasaki. Ese shock, más que todo, va a ser cardiogénico, ¿no? Si no hay otro síndrome de Kawasaki o no hay diarrea, como veremos acá en el síndrome inflamatorio multisistémico, lo más probable es que podía ser un shock dentro de la disfunción multiorgánica que ya de alcohol. Entonces,
confundirnos entre el shock que va a ser debido a la disfunción multiorgánica del paciente y el shock cardiogénico que puede ser una presentación de un síndrome inflamatorio multisistémico causado por el SARS-CoV-2. Entonces, en este caso, el niño de 4 años tenía síntomas de 5 días antes de la admisión, consistente en síntomas de enfermedad de Kawasaki, como fiebre, rash, lengua frangüesada, linfadenopatía cervical, y que se presentó con shock hipotensivo, ¿no? Y obviamente hay que buscar marcadores cardíacos, incluido el ecocardio. Acá encontraron una disminución de la función miocárdica consistente con una injuria miocárdica. Y acá tenemos que ver, ¿y por qué hace? Porque obviamente hemos visto ya en la fisiopatología el compromiso vascular que tiene este virus. Entonces, eso generaría de que pudiera directamente hacer la injuria del miocardio, ¿no? Luego se hacen los test para COVID y recién el negativo, el tercer fue positivo y se encuentra que se hizo de probablemente un broncoalveolar, ¿no? Y la presentación fue prácticamente muy consistente con el estado de hiperinflamación severa, ¿no? El síndrome de inflamatorio multisistémico, que obviamente hubo una afección de miocardio y fue tratado con la inmunoglobulina, que para este caso se trata con inmunoglobulina, aspirina y con un anticuerpo monoclonal antirreceptor de interleucina 1, que es la anakinra. Entonces, esto les digo muy bien claro de que hay que tener siempre muy presente este niño, si cuando llega, puede estar en shock o no, y si este shock va a ser por una enfermedad inflamatoria multisistémica o va a ser por una disfunción multiorgánica. Eso es muy importante. Y que para la primera, muchas veces ayuda el hecho que tengan rash, el hecho que tengan lengua frangüesada o algunos síntomas de Kawasaki, incluido también la presencia de diarrea. Bien. Otro caso es un caso de 10 años, ¿no? Que tenía como diagnóstico de base un paciente con encefalopatía, ¿no? Que tiene un desarrollo retrasado, una enfermedad crónica pulmonar, un desorden obviamente de convulsiones y asma. El paciente tiene una enfermedad bastante aguda, fiebre aguda, incremento de la respiración, ¿no? Del trabajo respiratorio, o sea, dificultad para respirar, y una desaturación de oxígeno que obviamente necesitaba de que se le administre oxígeno entre 1 a 2 litros en la noche, pero no había, obviamente, datos de la necesidad de requerimiento de oxígeno en el día, ¿no? El otro caso es un niño de adolescente de 16 años, que también tiene una enfermedad de base, microcefalia, y un retraso en el desarrollo, convulsiones y portador de gastrostomía, ¿no? Los síntomas son 3 días antes del ingreso, y tiene fiebre y también convulsiones, ¿no? Se presenta como un shock séptico, ¿no? Con una neumonía lobar, que se evidencia en la radiografía de tórax, y siempre esto hay que usarlo en todo paciente ya mencionado severo, más crítico, y en todo paciente que tiene shock. Troponina, ¿no? Y se encontró que estuvo elevada, un marcador de injuria miocárdica, ¿no? Obviamente hubo una injuria renal también aguda, una injuria hepática, estuvo hipotenso que requirió vasopresores, necesitó hemodiálisis y fue tratado en este caso con hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, y acá el otro caso, el quinto caso, es un joven de 17 años que no tiene, una joven, perdón, que no tiene diagnóstico de base y que tuvo síntomas varios días antes de la admisión, que fueron tos, congestión, mialgias, que se presentó con fiebre y disnea, ¿no? Y con respiración entrecortada, y era una exposición positiva para COVID. Entonces, vemos acá en los casos que no todos son muy similares, pero que sí el compromiso respiratorio es prácticamente en todos, ¿no? Y lo otro es el shock. Y cuando hay shock, o presentamos la posibilidad de un síndrome de inflamación sistémica, shock cardiogénico, o estamos hablando ya de un estado complicado, ¿no? Crítico del propio SARS-CoV-2, del COVID, en el cual ya hay disfunción multiorgánica y está presentando como un shock séptico. En el caso del shock séptico, siempre hay que tener en consideración la sobreagregación bacteriana, y en ese caso, no solamente la resucitación,
sino también, obviamente, el manejo de inotrópicos, vasopresores y antibióticos. Y en el caso del paciente que tenga un shock cardiogénico, no es necesario dar tanto líquidos porque al final lo vamos a encharcar al paciente y obviamente se podrían dar, veremos después en la clase, de 5 a 10 cc por kilo. Y lo que más va a ser importante es el soporte inotrópico vasopresor que se puede hacer según sepamos si hay solamente compromiso de bajo gasto cardíaco, o si no, si hay o no hay también compromiso vasoactivo, de los vasos, en este caso les estoy hablando si la presencia o no de hipotensión. Y estos ya son los otros casos, pero miren, son pacientes ya adultos prácticamente, que son jóvenes de 19 años, 20 años, 23, 25 años, que obviamente tuvieron algunos, ya en este caso, una diabetes tipo 1, una encefalopatía y otros obesidad mórbida, y que más que todo no lo resalté por el hecho que pertenecen un poco más ya a las patologías de los adultos, pero si queremos revisarlo acá, hay que síntomas 5 días previos a aviso, y acá hay fiebre, radiografía, acá en este paciente hay síntomas 2 o 3 días, siempre la disnea, fiebre, acá hay 5 días previo a la admisión, tos, fiebre, progresan, respiración entrecortada, dificultad para respiración, dolor torácico, dolor pleurítico, fatigas, ¿no? Estos pacientes tenían escalofríos, ¿no? En la producción de esputo y así. Y obviamente el paciente está acá en el último de asma con obesidad mórbida, 11 días previo a la admisión, con mialgias y tos, ¿no? Y un distrés respiratorio progresivo con hipotensión, y obviamente fue intubado y generaba también hipotensión, diarrea y hipocalemia elevada. Entonces, básicamente, estos pacientes, si bien es cierto, tienen muchos síntomas similares, cursan peor, ¿no? Cursan mucho más delicados, en particular el problema de la coagulación que siempre se visiona en los pacientes adultos. Bien, entonces, ¿cuáles son las complicaciones que más vemos? Ya mencionadas en el caso del SARS-CoV-2, es el ARS, es el sepsis o el shock séptico, el shock cardiogénico, la insuficiencia cardíaca aguda, la renal aguda, la hepática, alteración de la coagulación, el CID y también infecciones secundarias por bacterias o incluso bacterias atípicas. En un estudio que se hizo allá en China, encontraron que más del 25% de pacientes tenían coinfecciones, ya lo presentaré en la próxima exposición, y que tenían básicamente Mycoplasma pneumoniae como el principal agente de coinfección, y después era influenza, ¿no? También como el segundo agente más frecuente de coinfección. Entonces, en niños la coinfección sí es frecuente, y siempre, si usted va a pensar en el manejo, siempre hay que adicionarle su acitromicina. Y de confirmar la influenza, agregar oseltamivir, aunque este medicamento es bastante cuestionado por su eficacia en la influenza. Y para terminar, vamos a hablar del síndrome de inflamación multisistémica en niños por SARS-CoV-2. El MIS-C en inglés es una afección que prácticamente la reportan los ingleses y los italianos y los franceses y también los italianos, y que también en Nueva York y en Estados Unidos se ha mencionado, y que cobra mucha importancia debido a que cada vez se tiene más casos en Norteamérica en particular, pero hay varios estudios. Yo voy a hacer una exposición aparte, un par de semanas sobre esto, pero ya adelantando algo de la semiología, son pacientes que tienen como edad promedio de 10 años, mayormente sin comorbilidad, y que lo que más presentan es una fiebre mayor de 4 días, que se presenta hasta en el 100% de pacientes, astenia, hasta en el 100%, y síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito, dolor de cabeza y shock. Entonces, es un paciente que viene con fiebre y shock, y vas a ver que tiene diarrea, fiebre y shock. Entonces, si es un prácticamente adolescente, hay que tener como primera posibilidad esto, ¿no? Este síndrome de inflamación multisistémica. Es muy importante diagnosticarla porque el tratamiento va a variar, ¿no? Y también presentan dificultad respiratoria. Entonces, para repetir, fiebre con shock y síntomas gastrointestinales es primera posibilidad un síndrome de inflamación multisistémica. También se presentan otros síntomas respiratorios como tos, rinorrea, dolor faríngeo, disnea, enfermedad de Kawasaki completa en sus porcentajes, también conjuntivitis vulvar, labios rojos agritados, adenopatías, erupción, rasgos de piel, síntomas neurológicos, cefalea, irritabilidad letargia, hasta meningismo, dolor torácico, incluso arritmia, pero muy poco frecuente.
Y esto es básicamente, ¿no? Acá en este reporte de los franceses y suizos, ¿no? Sobre los síntomas, ¿no? Miren, básicamente, como muchos recordarán, se hablaba pues de una enfermedad de Kawasaki, ¿no? Y después de síntomas parecidos a Kawasaki con shock, después se hablaba también de un shock tóxico, ¿no? Entonces, básicamente ya se ha evidenciado o casi se lo ha unido en este síndrome de inflamación colectiva, que obviamente, como les comenté, está desencadenada por el aumento de la hormona citoquina. Entonces, clínicamente se evidencia conjuntivitis vulvar hasta el 66%, ¿no? Tenemos unos labios rojos, agrietados, 54%, linfadenopatía, ¿no? Un rash y signos neurológicos, signos respiratorios no tan frecuentes para decir que es más del 50%, pero sí presente, pero esto, miren, difusión del ventrículo izquierdo al 100%. Esto marca la gran diferencia en este diagnóstico. Por lo tanto, el ecocardio es sí o sí necesario, ¿no? Disfunción neuronal, pero sí me puedo dar cuenta porque este paciente es asesino de shock y están las extremidades frías, el lleno capilar está mayor de 2 segundos, o sea que hay falla de bomba, hay falla cardíaca, hay shock, hay disfunción del ventrículo izquierdo. Shock del 64%, hay que manejar ECMO hasta el 28.6%, no hay mucha frecuencia de dilatación coronaria como en la Kawasaki, pero se reporta el 17% y el pericardismo 8%. También el hallazgo importante, ¿no? De compromiso digestivo, un 83%, con náuseas, con diarrea, ¿no? Inclusive, algunos pacientes se han confundido, se han reportado que pensaban que era apendicitis, con un dolor abdominal intenso, ingresaron para la perspectiva y no fueron. Al final fueron este síndrome multisistémico. Entonces, es muy importante, vuelvo a repetir, que aparte de que pudieras o no, porque no necesariamente tienen que estar, tener algunos síntomas tipo Kawasaki, la presencia de shock con fiebre, la presencia de shock con fiebre y compromiso digestivo me hace pensar en esta primera posibilidad, ¿ya? Y estos son los criterios del síndrome inflamatorio multisistémico de niños y adolescentes con COVID-19 emitidas por la OMS. ¿Y qué es lo que refiere? En niños y adolescentes entre 0 y 19 años con fiebre de más o de 3 días o más, tiene que cumplir los siguientes criterios. Primero, que tenga 2 de los siguientes criterios. O sea, de estos 5, que tenga 2. O tiene A, erupción cutánea o conjuntivitis muy purulenta bilateral o signo de inflamación mucocutánea por boca, manos y pies. O hipotensión 8. B o C, características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalias coronarias, incluidos signos ecocardiográficos o de alteración de troponina o de péptido natriúrico cerebral. Por eso es importante usar la troponina. Esto no lo tenemos. El péptido natriúrico cerebral no tenemos, pero sí tenemos troponina y en el peor de los casos se trae. Pero este es un criterio. Todo debe tener ecocardiografía. Una realidad que muchas veces no contamos en la emergencia. Y de coagulopatía, de hemoglobina, parcial o del dímero D. Y problemas gastrointestinales agudos como diarrea, vómitos, o sea, basta. Yo tengo un paciente que ya está en shock y ya tiene alteraciones y tiene diarrea, basta 2 con fiebre mayor de 3 días, entonces ya estoy pensando en este síndrome sistémico. Pero también debo tener valores elevados de marcador de inflamación, la PCR, que la tenemos, o una procalcitonina o un BCG. Lo que más tenemos a la mano es una PCR. Y también descartar alguna causa microbiana de esa inflamación que esté conllevando a la inflamación, que puede incluir una sepsis bacteriana o un shock séptico o un shock estafilocócico o un shock tóxico por estafilococo o estreptococo. Entonces, debo descartar la presencia de sepsis, de shock séptico y de shock tóxico, estafilocócico o estreptocócico. Y la confirmación de una prueba COVID, sobre todo una PCR o una prueba rápida, pero también si es que no hubiera esa posibilidad, que ahora sabemos que escasea bastante, la posibilidad evidente de un contacto con un enfermo de COVID-19. Y actualmente estamos viendo que las familias que los casos de COVID se están enfermando de manera familiar. O sea, es evidente que llega uno y contagia a toda la familia, como el RO es de 5 a 6, y no solamente es el paciente que se contagia, sino la familia. Entonces, tener un contacto en adultos y que un niño o adolescente pueda tener estos datos sería suficiente para pensar que ya es un paciente COVID positivo. Y
que contiene 2, o sea, con fiebre, más de 3 días, y 2 de estos criterios, con un marcador de inflamación, que es la PCR, descartando otra causa de que nos conlleva el shock, estamos hablando de un paciente que tiene un síndrome inflamatorio no sistémico, que el tratamiento va a ser con inmunoglobulina, con corticoides, con aspirina, y ya hablaremos de esto, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Y acá en el caso de considérese que este síndrome de los niños con características o atípicos de Kawasaki o síndrome de shock tóxico están dentro de eso. Pero la gran diferencia está que tiene que tener estos marcadores de inflamación positivos y obviamente el contacto de un paciente o con un COVID o la demostración en el paciente que es positivo para COVID. Bien, estos son algunas gráficas de cómo encontramos una erupción en piel. Encontramos, miren acá, ¿no? Las erupciones cutáneas acá en la piel, ¿no? En este síndrome inflamatorio no sistémico. Entonces, es importante tener en cuenta que si te llega así también, obviamente tenemos que ver una buena historia y tomarle la presión, ver cómo está la perfusión, la fiebre y siempre tener en cuenta este síndrome de inflamación multisistémica pediátrica. Muy bien. Con esto termino la exposición. Que lo bendiga mucho y proteja mucho nuestras situaciones tan difíciles que estamos viendo por el COVID. Cuídense mucho y muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto en lo que se pueda ayudar. ¿Henry? Doctor, Sí. se escucha. ¿Alguna pregunta? Doctor, Dime. Creo que Lourdes iba a hablar. Sí, escucho. hola. Sí. Sí, la pregunta es si es conveniente, aunque el paciente aún no presente síntomas de severidad, a partir del 7º día, hacer algunos exámenes de laboratoriales aún sin presentar esos síntomas, o sea, cuando aún tiene síntomas leves el paciente, solo por el hecho de que podría aparecer, ¿no?, en esos días los síntomas de gravedad. ¿Se deben pedir? Sí, porque básicamente si tú, en particular, si tienes fiebre, como ustedes han visto, el promedio en el caso de niños es 3 días, ¿no? Que puede ser más o menos hasta el día 6, en unos casos hasta 16, pero más o menos hablamos de 3 días, 4 o 5 días. Y a partir del 5º día, el paciente persiste con fiebre y no se ve mejoría, persiste con fiebre, persiste con la tos, entonces sí es pertinente a partir del 5º día, puede ser en el 6º o en el 7º, tener que hacer estos exámenes para ver cómo están los marcadores de inflamación, porque como les comenté, acá el que desencadena todo es la tormenta de citoquinas. Entonces, ¿qué debemos ver? Idealmente la interleucina 6, no la tenemos, pero tenemos el PCR, tenemos la ferritina, que nos ayudarían muchísimo, tenemos también, en este caso, porque si hay problemas respiratorios, el dímero D y el hemograma. Y el hemograma me va a hablar bastante si es que hay linfopenia o no, porque si hubiera linfopenia es un signo de mal pronóstico. Obviamente, ese examen va a ser más o menos un parámetro basal que se puede decir, que después uno lo va a modificar con la clínica, ¿no? 2 o 3 días después, cómo va. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que este paciente ya tiene una respuesta inflamatoria sistémica, ponte que la ferritina sea mayor de 500, y ¿qué te dice eso? Que hay bastante inflamación. Entonces, el compromiso pulmonar es elevado. Y a pesar de que no tenga síntomas respiratorios, ni siquiera tuviera una disnea, yo sí le hago una tomografía.
Ok. Porque eso me va a conllevar, porque obvio que está con signos inflamatorios elevados, obvio que el paciente, a pesar que no tiene síntomas, tiene marcadores de inflamación elevados. Entonces sí, vas a ver que vas a encontrar positiva la tomografía. Y obviamente yo quiero ver es el grado de compromiso que tiene la tomografía. Ahí es la diferencia con respecto a que yo no lo haga y espere recién, ¿no? En este caso, la clínica, ahora particularmente por la disnea. Entonces, cuando tiene disnea, no cabe la duda que el paciente entonces, va a tener compromiso respiratorio. Ahora, ¿qué hacer? Si tenemos la tomografía positiva, entonces este paciente tiene que ser monitoreado en el hospital. No lo voy a mandar a su casa. ¿No? El problema está en dónde ahora, ¿no? Pero independiente, o sea, de eso, la indicación es y ver qué medidas de oxígeno, o qué medidas de ventilación se puede dar con este paciente que tiene compromiso. Muy importante. La respuesta es sí, ¿no? A partir del quinto día. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. ¿Ahora te crees? Sí. Hola, doctor, bueno, para mencionar algo que me llamó la atención de su exposición, cuando recalcó lo de si tiene disnea, aunque sature bien, debe ingresar a UCI, ¿no? Sí. Justamente dentro de este contexto actual en el que vivimos, hay algunos trastornos psiquiátricos que podrían, digamos, que simular, ¿no? O sea, viene el paciente, refiere disnea, pero obviamente en la emergencia nosotros tendríamos que pedirle la radiografía y exámenes de laboratorio, ¿no? Como para Correcto. establecer bien el diagnóstico y hacer el ingreso efectivamente a la UCI si es que lo requiriera, a pesar de que en el primer momento estaba saturando bien. Sí, porque la pregunta está bien y tú mismo das la respuesta, ¿no? Porque si yo tengo un paciente que tiene disnea de por sí ya es un criterio para ingreso, pero si yo tengo duda por algún componente psicológico, entonces obviamente que tengo que corroborar con una tomografía. ¿Cuál es el problema? Que acá no hay tomografía en el regional. Entonces, lo que yo tengo que hacer es por lo menos ver marcadores de inflamación y vas a ver que si la PCR está elevada, si la ferritina está elevada, es cierto la disnea, ¿no? Entonces, pero si no hay tomografía, puedo hacer una radiografía. Y si no tengo nada, lo que siempre se hace, pues, ¿no? Dejarlo tranquilo y ver cuando está tranquilo, cómo realmente, si es disnea o no, porque hace disnea cuando te ve y de repente cuando tú te sales o la madre se sale, no hace disnea. Ya ese es un manejo clínico que muchas veces, como dice, mirarlo de reojo, te ayuda a ver si el paciente está fingiendo o no. Pero lo más seguro es que tenga su examen, su tomografía y sus exámenes. Por eso, aprovechando la pregunta, es fundamental que un paciente que ingrese a UCI, si bien es cierto, la DIA es un criterio para ingreso, también que tiene que estar con todo, ¿no? O sea, tener su tomografía, tiene que tener sus exámenes, sus marcadores, porque yo tengo que ver incluso su AGA, ¿no? Para ver a qué me enfrento, ¿no? Eso vamos a ver. Este paciente puede estar, o un paciente no puede tener bien, estar desaturando. ¿Cuál va a ser lo mejor para darle? ¿Verdad? Que yo vuelvo a reiterar, la tomografía tiene un valor muy importante en el manejo de los pacientes. El diagnóstico, inclusive, muchos pacientes han sido diagnosticados por tomografía, a pesar que no hay hallazgos muy característicos o patológicos, pero muy subjetivos. Entonces, yo tengo que saber que este paciente que no tiene disnea, que satura 85, y tiene un compromiso, tiene una tomografía muy positiva, y este paciente mañana va a necesitar una ventilación no invasiva o invasiva de repente. Entonces, y el otro dato importante de una vez es que a veces tú puedes tener una saturación de repente de 89 o 90, pero un CO2 de 55. Y sabes que se está cansando entonces, porque es más sensible, escuchen esto, es más sensible en este caso de COVID la alteración del CO2 que la propia hipoxemia, ¿no? O sea, que propia presión de oxígeno a veces. Entonces, yo puedo decir a este paciente todavía, pero mira el CO2, se está cansando, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos tener pacientes que clínicamente no tienen
disnea y saturan bajo y que ya comienza a trepar y todo. Es otra cosa que hay que tener en cuenta también. Por eso que, de preferencia, si bien es cierto hay alto riesgo de contagio, hacer un ADA. Y si no haces un ADA, la clínica siempre con la disnea y la hipoxemia, ¿no? Eso es algo que siempre uno tiene que saber. La disnea, la dificultad para respirar, es un signo de mal pronóstico. Sí, gracias, doctor. Bien, incluso a muchos pacientes han llevado ventilación mecánica. Por ejemplo, yo tengo que tener un paciente que tiene saturación de 85, pero no tiene mucha dificultad respiratoria, y otro que satura 90, y que tiene mayor dificultad respiratoria. ¿A quién lo mando a la máquina? Al que tiene mayor dificultad. respiratoria. Correcto, ¿no? Así es lo que debe ser. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Ya, en el caso del niño que me viene con características de síndrome de Kawasaki, pero sé que es COVID positivo, igual en el primer momento del shock, igual lo manejo con 20 cc por kilo por dosis de cloruro de sodio, No. o solo con 10. No, a lo mucho con 10. Y hay que ver realmente qué está, porque incluso antes deberíamos ver cómo está Se puede dar 5, a lo mucho 10. Yo empecé con 5 por kilo, y de confirmar el problema de un daño miocárdico es preferible usar inotrópico, ¿no? O se debe usar inotrópico. Ahí mucho va a ayudar la troponina y sobre todo un ecocardiograma, para ver la disfunción. Ustedes han visto ahí la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo es 100%. Entonces, evidenciar, ¿por qué? Porque es prácticamente una miocarditis. Y cuando es una miocarditis, los líquidos no hacen casi nada, más bien congestionan mucho. Entonces, el iniciar con un bolo de 5 cc creo que sería más que suficiente. Ahí, a lo mucho, dependiendo cómo está el paciente, ¿no? Y a lo mucho 10, pero 20 no, ¿no? Porque vamos a congestionar al paciente. Entonces, dependería de tu paciente si es 5 o 10, pero tienes que tener en cuenta de que el soporte inotrópico es lo mejor, y eso es, lo ideal sería una dobutamina, ¿no? Que se puede usar. Pero dependiendo de cómo está la presión. Ya veremos en la exposición los diversos escenarios, pero tengamos en la mente de que esto se basa prácticamente, es una infuria miocárdica que se comporta como si fuera una miocarditis, ¿no? Pero la evidencia es que hay una disfunción sistólica del ventrículo. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más?